Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenas noches. Bienvenidos a la clase ¿saben? La clase 45 del Seminario de la Voluntad de Dios. Y hoy vamos a responder la pregunta: ¿cómo la Santa Cena media el Evangelio? Y vamos a estar tomando como texto de base Juan, capítulo 6, versículos 25 hasta el 71. Juan 6, 25 en adelante. Hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla,
Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué, pues, si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió, que el propósito de la palabra es producir vida y vida en abundancia. Entonces oremos por eso. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad y estamos aquí reunidos porque necesitamos, Señor, de ti, necesitamos comer tu carne, beber tu sangre. Necesitamos, Señor, que tú mores en nosotros. Necesitamos que, Señor, sea la vida de fe con toda certeza, con toda viveza, con toda verdad. Que no se apague, Señor, la llama que tú encendiste un día. Que el amor primero permanezca hasta el fin, Padre Celestial. Y que nosotros, al contrario, vayamos aumentando en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y creciendo en fe de gloria en gloria. Ayúdanos para que tu palabra sea vida en nosotros y podamos conocer cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos acerca del bautismo como mediación del Evangelio y esta semana vamos a hablar acerca de la Santa Cena. ¿Por qué hablamos del bautismo y la Santa Cena? Porque tenemos que tener en claro que el Señor Jesús solamente dio 2 ordenanzas a la iglesia. 2 ordenanzas, fíjese que nosotros no hemos dicho, es que no me acuerdo ya cómo es que dicen en la teología sistemática, cómo llaman al acto del bautismo y de la sacramento se utiliza en la iglesia católica o en la teología histórica. Yo no sé si en algunas iglesias estén utilizando el término sacramento, pero es completamente errado. O sea, ahí sí están absolutamente pifiados. Alguna gente dice que son dos ritos o 2 actos simbólicos. Bueno, diferentes nombres que le dan a la Santa Cena y a el bautismo. Pero nosotros vemos que en la Biblia son 2 mandamientos o 2 ordenanzas del Señor. Él mandó así. Miremos un momento Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Nueva versión internacional. Sí, Chavita, gracias. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, me gusta más la versión de los testigos de Jehová que respeta más el modo verbal que utiliza ahí. Realmente es un imperativo. El verbo que dice, por tanto, id, no. Dice yendo. Yendo, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes hacen los discípulos? ¿Los sacerdotes? No, en el Nuevo Testamento ya el sacerdocio es universal. Sí, eso lo va a decir Pedro, que Él nos hizo a nosotros el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes. ¿Quién hace los bautismos? ¿Un ministro ungido?
ese modelo ya no es del Nuevo Testamento, ya no hay ministros ungidos. Él mismo constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros profetas y a otros maestros, a fin de que todos juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Lleguemos, dice, crezcamos en la unidad del conocimiento de un varón perfecto. Ya en la iglesia cristiana no hay un sistema nicolaíta. Nicolaíta es que estos son un clero y estos son unos laicos. ¿Sí? Eso significa nicolaísmo. Estos son los nicos, los que separan el resto, y estos son los laicos nicolaitas. O sea, los que separan, entonces mandan líderes. Esto es lo que hoy en día se conoce como líderes. No, error grandísimo, craso. En la iglesia no hay líderes. En la iglesia, el modelo de la iglesia es simplemente que Jesús es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo y cada uno tiene su propia función y nadie le dice a un miembro yo no te necesito y ningún miembro es mayor en importancia. Es más, si un miembro fuera más indigno, se cubrirá con mayor dignidad y se le dará mayor honra que a los demás. Eso es lo que dice la Biblia, eso lo especifica el apóstol Pablo en las epístolas, en Romanos, en Efesios, en Corintios. Entonces todo el tiempo está diciendo eso, ese es el modelo. Y Jesús lo expuso de una manera todavía más clara. Dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros, ¿qué? Sirva a los demás, porque si yo el Señor vine y le serví, entonces ese es el modelo. En Filipenses lo dice, haya ustedes el mismo sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, sirvió, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo está diciendo eso a una iglesia que amaba mucho, que es la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos es particular, la gente es muy dadivosa, muy entregada a la obra, muy parce de Pablo, ¿no? En cambio la iglesia de Corintio es terrible con Pablo, pero yo creo que inclusive se manifiesta más a los corintios que a los del mismo Filipo. Pero de Filipo la gente se le subió el champú y entonces la gente se empezó a creer más que otros y había una par de señoras, Evodia y Sintique, que han sido colaboradores con Pablo y se agarraron entre estas dos señoras y la gente empezó a creerse de mejor estatus, unos creyentes que otros, y unos se creían más espirituales que otros, y Pablo les dijo, espera un momentico, pero ustedes no vieron el ejemplo que yo les di, que yo como a una niñera les serví en el Señor a ustedes, que yo no llegué con ninguna pretensión, sino solamente para servir. Bueno, entonces les pongo otro ejemplo. Miren a Epafrodito, que estuvo hasta a dar la vida por causa del Evangelio y por ustedes. Es más, ¿se acuerdan de Timoteo? A ninguno tengo como él en el Evangelio, porque todos buscan lo suyo propio, pero él busca lo que es del Señor. Y dijo, y si no, mírenme a mí también, mire cómo he sido yo un siervo fiel, sirviéndoles a ustedes sin ninguna pretensión. Pero quiere que les calle la boca. Miren a Cristo Jesús, Filipenses capítulo 2, 5, 11. Y ahí sí, ese es el modelo de servicio de la iglesia. Ojo, de servicio, no de liderazgo, sino que no ve que el humanismo ahora es liderazgo. Entonces, en la Biblia no hay este tipo de modelo, cleros y laicos. No. El modelo es, Jesús es la cabeza y nosotros miembros los unos de los otros. Tiene que tener en claro que en la Biblia hay dos tipos de ministerios. Hay un ministerio de servicio, bueno, ambos son de servicio. Uno es de servicio espiritual y otro es de servicio administrativo. En el servicio espiritual dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros. Y tenemos que entender que todo el mundo en la iglesia tiene un don de estos, don de ministerio. ¿Cuál será el don de ministerio? ¿Cuál será el suyo? ¿Cuál será su don de ministerio? ¿Qué creen que el Señor lo ha puesto a servir para la obra? Luz Mary, ¿tú qué crees que es el tuyo? Maestra, yo creo que sí.
¿Qué dice Edgar? Evangelista. ¿Qué dice Mari? Profeta. ¿Qué dice Estela? Maestra. ¿Qué dice Misa? Evangelista, claro, neto evangelista. A ver si pillo por aquí a un pastor. La mayoría, hay muchos pastores, ¿no? Así como no conozco tanto de cada uno. ¿Qué eres tú, Angélica? ¿Qué piensas que eres? Pastora evangelista, ¿tú? Maestra, Clarita. ¿Qué dice Oris Bolena? Cada uno tiene un don. Ubaldo, ¿qué es? Maestro. ¿Qué eres, Alex? Maestra. No, estamos aquí llenos de maestros, no frieguen, necesitamos más pastores. Pero usted entiende que cada uno llegó ahí una profeta, que es Angélica, no, ella es como evangelista también. Bueno, es difícil que uno mismo reconozca su don, ¿sí? Eso es como si yo le digo, ¿usted se acuerda cómo es usted? Uno casi no se acuerda cómo es uno. Pero dice, ¿usted se acuerda cómo es Alejandro? Ah, sí, Alejandro, claro, se acuerda cómo es. ¿Se da cuenta que uno casi no tiene memoria de sí mismo? ¿Había pensado eso? Uno casi no sabe cómo es uno. ¿Cómo es su mamá? De una. ¿Cómo es su hermano? De una. Eso es como el celular de uno. ¿Cómo es su número celular? Y no me acuerdo porque yo nunca me llamo. ¿Sí? Bueno, más o menos le pasa lo mismo. Entonces, nosotros no identificamos nuestro don, pero la gente, ¿cuál es su don? A ver, diga. Sí. Exhortador, profeta, puede ser, profeta. ¿Cómo hace uno para identificar el don? Yo les he contado, pero una vez más les recuerdo. Realmente los dones los da Dios, no es que la gente nombra, pero fíjese, en el sistema nicolaíta nombran a las personas. En el sistema eclesial no. El Señor Jesús a cada uno le entrega un don. ¿Quién reconoce ese don? La iglesia, la misma iglesia. ¿Cómo reconoce ese don? Por ejemplo, la iglesia dice, oiga, vamos a comenzar una obra en San Basilio de Palenque. ¿A quién enviamos? ¿A quién enviamos? Muestre a ver. Oiga, yo creo que la persona más apta para ir debería ser, por ejemplo, el hermano Milton. La iglesia está reconociendo que él es ¿qué? Apóstol. Ese es el apóstol bíblico, ¿no? El apóstol del mundo es el que anda en carro blindado con Rolex de oro y guardaespaldas. No, ese no es el apóstol de la verdad. El apóstol es el que está dispuesto a comenzar una obra, es una persona realmente con muchos dones, porque pone el pellejo, comienza la obra, y fuera de eso, después de que está hecha la obra, ¿qué hace? Se va, y va y comienza otra, y se va, y va y comienza otra, y se va, y va y comienza otra. Se necesita un carácter especial, un carácter un poco fuerte, guerrero, no puede ser un sentimentaloide, porque a la semana está llamando, ay no, me hace falta mi mamá, bueno, viejo, pues, véngase, porque ¿qué hacemos? Dice la iglesia, bueno, ay, yo no entiendo esto, voy a buscar a alguien que me explique, voy a buscar a ver quién me dice que Luz Mary, qué es lo que quiere decir esto. Entonces Luz Mary, mira, esto es esto y esto y esto, porque la iglesia está reconociendo que ella es ¿qué? Maestra. La iglesia se da cuenta que ella entiende la palabra y la explica muy bien. Pero otra persona dice, ay no, mi sobrino no quiere creer, ¿yo qué hago? Que ese nada que quiere creer, voy a llevar a alguien a que le predique el evangelio, y entonces invita a esa persona, digamos, va donde Angie, venga a mi casa, predique el evangelio a mi hermanito que no ha querido creer, reconoce que Angie es ¿qué? Evangelista. Y otra persona dice, ay no, el pastor la está embarrando, vayan y díganle que le está embarrando. Ángela, usted vaya y dígale que usted reconocen que Ángela es ¿qué? Profeta. Y otra persona dice, ay no, yo estoy con el corazón afligido, necesito que alguien ore por mí, yo sí estoy tan mal, voy a buscar a Yamile, ven, ora por mí. Reconoce que Yamile es ¿qué? Pastora. Fácil. Eso no es un gran misterio. Y no hay un don mayor que otro, sino que cada don es necesario para fortalecer el cuerpo de Cristo, dice, para que todos crezcamos en la unidad ¿de qué? Dice de la unidad del conocimiento de la verdad o de Jesús. Esto es
la unidad de la que habla la Biblia, Efesios capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, un Espíritu y un solo Dios que es sobre todos, por todos y en todos. La unidad no es convivencia en la diferencia. Lo siento, que eso es una arenga más bien como populista. Pero la unidad no es convivencia en la diferencia. Si un hermano está mal, por ejemplo, puede ser el mismo Pedro, y Pedro le parece que no se puede juntar con los gentiles porque no guardan las prácticas judías, pues el Pablo vendrá y los regañará y le dirá, oiga viejo, pero ¿usted qué le pasó? ¿Cómo se está desviando de la fe? ¿No entiende que aunque usted sea Pedro, si predica un evangelio diferente, usted se convierte en un maldito? No, vuélvase a la verdad. Al mismo Bernabé, que era el papá de Pablo, ¿no? Porque Bernabé fue el que lo llevó el anonimato otra vez y lo llamó y lo hizo otra vez pararse en el ministerio, pero cuando vio que Bernabé participaba con los de Jacobo en esto de judaizar, lo recriminó duramente y le dijo, viejo, si usted que es judío, usted no puede guardar las leyes de Moisés, ¿cómo le va a decir a la gente que no es judía que guarde las leyes de Moisés para ser salvos? De modo que si yo me encuentro con un bautista y el bautista me dice, oiga, ¿usted sabe que yo soy sana doctrina? Pero le digo, perdóneme, usted tiene todo menos de sana doctrina, viejo, porque usted no reconoce los dones del Espíritu Santo. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice acá, mire lo que dice acá, mire lo que dice acá y mire lo que dice acá. Y si un calvinista me dice, yo soy sana doctrina, le digo, no, viejo, usted no es sana doctrina porque usted dice que existe la predestinación y que ya Dios dijo quién es salvo y quién no, y que no importa si cree o no cree, ese va a ser salvo. Entonces, pero ¿en qué nos paramos nosotros para determinar la verdad? Pues en la palabra, no en nuestro parecer. Por eso tenemos que conocer bien la palabra. Escrito está, y también ¿qué? Escrito está. Miremos, conozcamos. ¿Quién se las sabe todas? Nadie se las sabe todas. De modo que uno puede estar equivocado en su percepción de la verdad. No es la verdad no, la verdad es una. Pero en mi percepción de la verdad yo puedo estar equivocado. Y puede ser que un hermano me diga, oiga, se está equivocando en lo que usted dice por esto y esto y esto. Oiga, sí, es verdad, aquí está la palabra y lo que usted me está mostrando es completamente correcto. Listo, ya no hay problema. Todos hemos sido llevados hacia la unidad. La unidad no es en que todos creemos que existe un Dios, no importa cuál es su Dios, Mahoma, Buda, lo que sea, el cosmos, Nirvana, lo que sea, ACDC, lo que sea. Entonces vamos a cogernos de las manos, y vamos a cantar que estamos unidos y queremos el amor y queremos la paz. Eso no es la unidad de la fe. La unidad de la fe es en el conocimiento de la verdad de la palabra del Hijo de Dios. Y fíjese, la Biblia dice, vayan y hagan discípulos, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. De modo que cualquier persona que hace un discípulo, su deber es ¿qué? Bautizarlo. No, yo no lo puedo bautizar porque yo no soy el diácono ungido, porque yo no soy el pastor. No, eso es un modelo equivocado sacerdotal que ya no existe en el Nuevo Testamento. Si yo hago mi discípulo como Felipe le dice el ángel, júntate al carro, Felipe se junta al carro, está un eunuco leyendo una porción de Isaías 53, y dice, ¿quién dice esto? ¿De sí mismo o de otro? Dicen los teólogos que se está hablando de Jeremías, ay, no sean tan terribles, iba a decir brutos, pero ya dije que no hacen tantas tonterías, y entonces no sean tan terribles, y entonces le dice, no, está hablando de Jesús, y comenzando esta porción, le explicó lo que hablaba acerca de Jesús. Siguen caminando en esa charla, ¿cuánto podrían llevar ahí? 1 hora, 2 horas en el camino. Y entonces le dice el eunuco etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo, viejo, en primer lugar, que usted no se ha casado, entonces tiene que casarse primero en la notaría. Segundo, que usted no está diezmando. Tercero, que usted no ha hecho el encuentro y el posencuentro. Cuarto, que usted no ha pagado los 150,000 de rigor. Quinto, que usted no es... No. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo, ¿crees? Sí, listo, pararon el carro, bajaron a las aguas, lo bautizó, así que ha bautizado Misael a varias gente, y chao, y se fue. No, esperen, le hago la consolidación, y no, creo que no,
El Espíritu Santo que se encargue de esa persona, ¿sí? ¡Ay, qué responsabilidad! Pues creemos que Dios es Dios, ¿no? Y que el que lo está siguiendo de verdad, Dios se encargará para que no se aparte. Entonces, fíjese cuántas cosas se han añadido en la iglesia a través del tiempo y cuánta parafernalia y cuánta cosa que no es, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para volver a la fe de la palabra? Como está escrito, pues leyendo la palabra y siendo como la gente hebrea, o sea, llevando todo conocimiento a los pies de Cristo y llevando todo pensamiento a la verdad. Esa es la guerra espiritual, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se haya levantado en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Esa es la verdadera guerra espiritual. Bueno, entonces fíjese que hay otra ordenanza también de la que habló el Señor. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 17 hasta el 29. Alguien, por favor, que lea. Si tiene otra versión, por favor, que no sea Reina Valera. Perdón, estaba hablando de los dos tipos de ministerios, no hablé del otro. El uno es un ministerio espiritual, ambos son espirituales, es que yo utilicé mal porque diría más bien, uno es ministerial y el otro es, dije, administrativo. O aquí es donde dice diaconía, y aquí ministro. Ya vimos los 5 ministerios. Las diaconías son obispo y aquí ancianos o diáconos, y a todo esto le llama también, ya más adelante, pastores. Pero estos pastores son diferentes a estos pastores. Este pastorado es un pastorado ministerial, este pastorado es un pastorado administrativo. ¿Qué significa obispo? Significa el que supervisa. ¿Por qué dejaron prendido el bombillo del baño? ¿Quién dejó goteando la cisterna? ¿Cómo vamos a pagar el recibo de la luz? ¿Por qué no adquirimos unas sillas más cómodas? ¿Cómo hacemos para hacer la Santa Cena? ¿Cómo hacemos con las viudas? ¿Qué hacemos para distribuir? Es una cuestión netamente administrativa y, ojo, jamás es de enseñoreamiento. Siempre está hablando de servicio. Servicio. Eso es lo que tiene que hacer un diácono. Dentro de estos ancianos, uno podía colocar a los apóstoles en la labor de dar la palabra y la oración. Le estoy hablando más o menos como se está desarrollando la formación de la iglesia, porque esto no es una institución que haya dejado el Señor Jesús. Entonces, esto se está dando en esta iglesia primitiva, conforme se iban dando las necesidades. Hubo un momento en que la iglesia, los apóstoles son los discípulos directos del Señor, estaban haciendo todo. Trapeaban, regaban las matas, limpiaban el tablero, prendían los equipos, y entonces si llegaban a predicar y no preparaban la palabra y los pobres ahí cansados y se dormían, entonces dijo, no, espera un momentico. Que unos hermanos se dediquen a hacer esos servicios y nosotros dediquémonos a lo importante, que es que la palabra y la oración. Nosotros enseñamos la palabra y la oración y nos dedicamos a la oración y entonces llamaron a unos hermanos, a 7 hermanos que tenían unos requisitos, eran hombres llenos del Espíritu, servidores, gente comprometida, y si usted lee la Biblia, entonces está Esteban, que es el duro predicando, porque la predicación de Esteban se lo hubiera querido ver yo a Pablo, a Pedro. Felipe es otro diácono, son servidores, son gente que está ahí haciendo la obra, ¿sí? Entonces ellos son los que van a estar ahí y los discípulos están encargados. Fíjese que esto da como otra división, no sé si división, otra forma de tener el servicio en la iglesia, ¿sí?
Una gente que está haciendo un servicio, ¿cómo lo llamamos a esto? Físico, organizacional, tendré que buscar la palabra en griego, ¿cómo sería? Y otra gente que está haciendo un servicio espiritual. ¿Se necesita? Pues claro. Entonces fíjese que ya hay como tres modelos organizacionales en la iglesia. Uno ministerial, otro de diaconado o administrativo y otro de logística y parte espiritual. Ah, que este está aquí, que este está aquí. Sí, claro, eso se cruza. Obviamente que eso se cruza. Pero este es el modelo bíblico. Y todos están en este nivel. Ninguno es mayor que otro. Claro, hay unas responsabilidades diferentes. Lo ideal sería que toda la gente en la iglesia estuviera sirviendo, ministrando. ¿Usted se imagina una iglesia así? Eso sería el acabose del diablo. Estaría Satanás demasiado asustado con una... Donde en esta iglesia, los que estamos aquí reunidos, aquí estos, estuviéramos haciendo lo que tenemos que hacer, Colombia será para Cristo. Donde los que estamos aquí reunidos, nos dedicáramos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces eso sería una cosa poderosa. Lástima que este modelo nicolaíta, lo borré, este modelo nicolaíta le hizo un favor muy flaco a la iglesia. O sea, se tiró la iglesia. Y ese es el modelo que todavía persiste dentro de la iglesia. Entonces la gente le sirve al hombre, pero no le sirve a Jesús. Y cuando uno le dice que sirva a Jesús, no le sirven. Eso es, y todo el mundo está esperando más bien que le den palmaditas en la espalda, tan lindo como está haciendo, en lugar de buscar el reconocimiento de quién, del Señor. No de los hombres, porque eso no sirve. Mire, los hombres somos los más malvados del mundo. Hoy es donde te pongo y mañana es donde te dejo. Hoy, ay, tan lindo, y el otro día este miserable, horroroso, ¿sí? Corazón de hombre, no se sienta mal por ser así. Bueno. Entonces le estaba diciendo que leyéramos Mateo, por favor, en otra versión. Estamos leyendo Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó, vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Perdón un minuto ahí, doctora Yamilita. En otro evangelio nos dirá algo más hermoso. Busquen al hombre que tiene el cántaro, síganle a él y donde él encuentre, ahí voy a celebrar mi Pascua. Acuérdense que la fiesta más importante para los judíos aún hoy en día sigue siendo la Pascua. Pascua significa pasar por encima. Y pasar por encima es porque el día de la Pascua, el ángel del juicio, en las casas de los judíos, donde habían marcado el dintel de la puerta, la madera con la sangre, él pasó de largo y el juicio no cayó sobre esa casa. Y entonces Dios ordenó que para recordar ese suceso, ellos deberían de tomar un cordero de una edad adulta, ¿sí? Sin defecto, reunirse en familia. Si no alcanzaba toda la familia a comérselo con los vecinos, se reunían, se comían todito, se lo comían con unos ritos, unas hierbas amargas, unos panes ácimos, como si fueran a salir corriendo, y bueno, y ahí celebraban la Pascua. Jesús va a celebrar esa fiesta con los discípulos, pero va a suceder algo particular. Sigamos leyendo. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle unos a otros, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme.
el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día que se beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Pues esto debió de haber sido una revolución en la mente de los discípulos. Haga de cuenta que uno dijera, bueno, nos reunimos en Navidad, vamos a rezar la novena de aguinaldos y ya no vamos a decir, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, sino que vamos a decir chuma la casera maquinolandera. Entonces, no, eso no es la novena, no, viejo, no, eso no, sí, uno se indignaría. El ejemplo está muy local para la gente que está en otros países. No sirve, no me sirve, eso tocará editarlo. Pero es una revolución esto que está haciendo Jesús. En primer lugar, fíjese, ya el centro no está en el Cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque ahora el Cordero es Él. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de eso está hablando. Él es el Cordero, Él es nuestra Pascua. Entonces fíjese, ya ese acto ya fue consumado, o ya va a ser consumado, pero usted sabe cómo maneja Jesús lo que habla en el Nuevo Testamento. Entonces ya eso fue ya va a ser consumado, entonces ya no más Cordero, porque el Cordero es Él. Si la importancia hubiera sido la carne de Jesús, pues Él le había dicho, mire, ahora cojan un cordero y mátenlo todas las veces y se acuerdan de mí, pero ya no es así, ya no más cordero. Ahora entonces Él toma el pan y dice que este pan es mi cuerpo. Y después toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tenga en cuenta, yo sé que otros evangelistas lo dicen así, pero está mejor la versión de Mateo y está mejor la versión de 1 Corintios 11, la leeremos más adelante, donde dice, esta copa es ¿qué? El pacto. O me encantó como lo dijo la versión de Yamile, otra vez ese versículo, Yamile. Versículo 27. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Porque es mi sangre es la que confirma la alianza. O dirá en 1 Corintios, esta copa es el pacto que en mi sangre. El nuevo pacto está realizado en la sangre de Jesús, no en la copa. La copa solamente está haciendo memoria de la obra de Jesús. Pero ¿por qué es tan revolucionario esto? Porque imagínense, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 21. Sí, Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y la rama de hisopo, la mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Entonces imagínense el día de la expiación, otro día importantísimo que no es el día de la Pascua, sino el día de la expiación. En el día de la expiación tomaban un becerro, imponían las manos, declaraban todos los pecados del pueblo, mataban a ese chivo, con la sangre de ese chivo
venía el sumo sacerdote, entraba hasta el lugar santísimo, después de entrar al lugar santísimo derramaba la sangre sobre el propiciatorio, si él no moría, quería decir que Dios había perdonado los pecados, salía después con esa sangre, rociaba a todo el pueblo y decía, esta es la sangre del pacto, quiere decir que los pecados han sido ¿qué? Perdonados. Y ese era el día santo, ese era el día sublime. Y ahora Jesús está diciendo ¿qué? Que su sangre es la sangre del ¿qué? Nuevo pacto. Y si dice nuevo, eso lo explica Hebreos hermosamente, ha dado por viejo al primero. Ya no estamos en el antiguo pacto, ya no estamos en el primer pacto, ya no es el pacto de Moisés, ya no es el pacto de la ley, ya no es el pacto inútil que no podía por la sangre de los machos cabríos hacer perfectos a los inmundos, sino que ahora estamos bajo la sangre de Jesús, que es la sangre del nuevo pacto que nos ha redimido una vez y para siempre de todos los pecados. Ese momento para los discípulos debió ser demasiado impactante, porque ellos se acordaban de todo lo que había pasado y ahora Jesús está diciendo, mire, todo eso, chao, ahora este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ese nuevo pacto lo que está declarando, yo soy a ustedes por padre, ustedes me son a mí por hijos. Ahora yo escribo mis leyes en sus corazones, ya no son tablas de piedra, ahora ustedes están limpios para servirme, ahora todos son sacerdotes, ministros de un nuevo pacto. Todos. Eso para los discípulos. Y hasta la resurrección no entenderán eso. Hasta que Jesús no resucitó, porque todos decían, no sé qué estaban pensando, oye, Jesús, ¿qué? Y ellos decían, está ahí como desvariando, ¿qué está diciendo? No entiende lo que Él dice, Él no está entendiendo lo que Él dice. Sí, Él está confundido. Señor, no digas eso, que eso no te suceda. No, mire, ustedes ahorita no me entienden. Después de la resurrección y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me van a entender. Entonces, bueno, estamos leyendo en Juan capítulo 6. Hemos leído los dos mandatos, el mandato del bautismo y el mandato de la Santa Cena. Miremos cómo nos lo cuenta Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Usted sabe, ¿no? Pablo no estuvo el día de la Santa Cena. Si usted ya leyó la Biblia hasta aquí, el Nuevo Testamento 16 veces, como debe haberlo hecho, se acordará que Pablo no era discípulo de Jesús. Al contrario, él fue perseguidor de la iglesia, el Señor Jesús se le aparece, se le revela, y él se convierte al cristianismo de la mejor manera porque le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez la transmití. Que la Mire tan tenaz como es esa versión que está leyendo ya, mire qué versión es. Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Qué dice? Porque yo recibí esta tradición. Eso no lo dice la Biblia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que pasa es que aquí hay una duda. ¿Cómo recibió Pablo eso? ¿Se lo contaron los discípulos? ¿Se lo contaron los cristianos? Cuando él empezó a perseguir. ¿Quién evangelizó a Pablo? ¿Ananías? ¿Jesús? ¿Cuándo escuchó por primera vez Pablo el Evangelio? ¿Con Esteban? Desde mucho antes, porque si él los estaba persiguiendo es porque ya había escuchado. Imagínense, él iba a casa por casa, entraba, agarraba a los cristianos, los torturaba. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué está? No, yo creo que Jesús es el Señor. ¿Por qué está creyendo eso? Porque no, Él murió en la cruz y resucitó, yo lo vi resucitado. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Usted tiene que renegar eso. No, el Señor mismo nos ordenó. Yo no sé si en esas torturas le contaron a Pablo la Santa Cena. La Cena del Señor, el acto de la copa y del pan. O puede ser que el Señor se lo haya revelado.
porque él va a decir que el Señor le dio unas revelaciones. Sea lo uno o sea lo otro, no importa, pero no podemos tampoco meterle esa porción que es que lo que yo recibí por tradición, pues no fregues. Eso ya es demasiado, meterle la mano demasiado a una versión. Entonces, sea lo uno, sea lo otro, sea que él haya escuchado de los discípulos, o sea que él haya tenido la revelación del Señor, lo importante es que su descripción de la Santa Cena coincide correctamente con lo que nos va a decir Marcos, Lucas y Mateo. Y fíjense que no estoy nombrando a Juan y ahorita les cuento por qué. Sigamos leyendo. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez la transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, fíjense, la Santa Cena tiene dos partes. Tiene dos elementos, el pan y la copa. Y el Señor partió el pan y dijo: mire, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tenemos que entender qué es eso de partir el pan. ¿Se acuerdan que nos lo dice Hebreos? Que el cuerpo del Señor fue partido como el velo que se rasgó para que ahora no haya un muro de separación entre Dios y nosotros, sino que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro. Quiere decir, cuando Él parte el pan y se lo da a cada uno, que ahora nosotros somos uno con Él. Eso es lo que va a decir en Efesios. Yo estoy uniendo varias porciones de la Escritura, de modo que si usted no está leyendo la Biblia, porque en Efesios dice que somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces entiende que nosotros hemos recibido ¿qué? El cuerpo. Pero ojo, el cuerpo no es el pan. ¿Qué es el cuerpo? Él lo dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No sé si ya debía haberme metido con la parte de Juan porque quiero profundizar más en Juan. Y entonces cuando dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo nos puede dar a comer su carne? Y él dijo: no, las palabras que yo les he hablado. La carne para nada, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Mi carne es verdadera bebida, dice que todos bebimos de la misma bebida espiritual. Y mi carne es verdadera comida. Nosotros hemos comido el pan que bajó del cielo. Y fíjese que ese acto no es un acto físico, es un acto espiritual. Ojo, cuando yo digo es un acto espiritual no estoy diciendo que es simbólico, sino que es un acto ¿qué? Real. Que en el momento que yo escuché la palabra de Jesús y en el momento que el Espíritu, porque no escribí aquí ahorita Espíritu, que el Espíritu de Dios toma esa palabra y la formaliza, me la hace entender en mi espíritu, en ese momento yo recibo, ¿qué? La vida. Y yo no sé usted, pero yo le puedo decir, yo soy AC/DC, no es seguidor del grupo metálico, sino que yo soy antes de Cristo y después de Cristo. Después del día que yo creí, yo soy una persona completamente ¿qué? Diferente. Si usted no puede marcar esta diferencia en su vida, créame, no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Dígale al Señor: Señor, revélate, manifiéstate, muéstrame. Necesito conocerte porque después de 4 semestres todavía no te he experimentado. Mi vida no ha tenido ese cambio. Ojo, no es un cambio intelectual. Sí, el día que yo aprendí que 1 más 1 era 2, ese día hubo un cambio intelectual. El día en que yo entendí que cuando llovía en Bogotá, no llovía en todo Bogotá, ese día tuve un cambio intelectual. El día en que yo me enteré que la Coca-Cola,
cuando destapaban en una propaganda una Coca-Cola, esa Coca-Cola no la volvían a tapar para venderla, sino que podían usar todas las que quisieran para una propaganda. Ese día hubo un cambio intelectual en mi mente. Yo entendí que el mundo era más grande en esas oportunidades. El día que yo entendí que desde la ventana de mi apartamento yo no podía ver el mar, hubo un cambio intelectual. Pero cuando no puedo decir que entendí, no puedo usar esa palabra, porque no ocurrió aquí. ¿Ocurrió dónde? Aquí. El día en que la palabra se hizo carne, el día en que el Espíritu Santo me permitió ver a Jesús, y ojo que estoy diciendo ver, pero no es con los ojos físicos. El día en que esa palabra que yo había dicho todas las navidades durante 18 años, algo pasó y entró en mi espíritu, en ese momento yo nací de nuevo. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ese día se acabó esa oración, porque llegó. Ese día llegó, Él vino y habitó. Y yo lo puedo decir, mire, ese día cambió mi vida. Fue un cambio sustancial. En ese momento bebí la bebida espiritual, comí la comida espiritual. En ese momento fui salvo y tuve vida eterna. Comenzó la vida, nací de nuevo. Y eso es lo que nosotros hemos de compartir. Que Él nos dio ese pan. Cuando estamos el domingo aquí reunidos, lo que estamos haciendo es partir el pan. Y a cada uno le estamos entregando ese pan. Y fíjese que eso no es una medida, no es una parte de Jesús, sino que es Jesús. Y con ese pan nosotros nos vamos afuera, y con esa sangre nosotros nos vamos afuera y vemos a una persona, venga para acá. Y lo untamos y tráguese este pan. ¿Entiende que no es un acto físico? Entiende que es un acto espiritual, pero real. Más real que físico. Más real que lo físico. Que nosotros le decimos a la persona, venga, Jesús pagó por sus pecados. Y venga, empiece a vivir para Él. Y ese hombre cambia en un abrir y cerrar de ojos. No me diga que el evangelio no es poder de Dios. Y no me diga que eso no es real, que eso, mire, eso no es psicológico, eso no es intelectual, eso no es sensorial, eso no es filosófico, emocional. Es una cuestión netamente, ¿qué? Espiritual. Si ha ocurrido, porque mucha gente ni siquiera ha nacido de nuevo, porque alguien le dijo, venga, repita conmigo. Y si usted repite, usted ya es salvo. Ni le explicó, ni entendió, ni supo nada, sino que como un loro repitió. ¿Sabe qué pasó? Nada. No pasó absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que entender la diferencia entre sacramento y ordenanza. Porque sacramento, si alguien busca ahí en Google qué significa sacramento, es signo visible de un misterio invisible. Signo visible de un misterio invisible o de una realidad. Es que esta palabra misterio sale del griego de lo siguiente. A Platón se le ocurrió una vaina muy bonita. Y dijo, esto fue lo que dijo Platón. Que nosotros estábamos habitando en una caverna
en donde estaban unos hombres encadenados mirando hacia la pared. El mito de la caverna. Y por alguna razón el sol entraba por acá y las sombras de las realidades se reflejaban en la pared. Las sombras. Entonces que los hombres que vivían en esta caverna, lo único que conocían era la sombra de la verdad. Que un hombre logró desprenderse de las cadenas, salió gateando, el sol lo deslumbró, el hombre ahí lloró un rato, cuando logró parar de llorar, pudo ver la realidad, pudo ver esto que se llama misterio. Entiende que misterio no es las películas de Hitchcock y es no, sino que esto que vio fue el misterio. Y el hombre dijo, no, esto tiene que conocerlo todo el mundo, y se metió otra vez acá y les contó a los que estaban encadenados, oiga, esto que vemos es sombra de la verdad. Esto es el mundo platónico o el mundo de las ideas, el mundo de la verdad, el mundo perfecto. La cosa es muy bonita, eso es una cosa hermosa, pero eso no es la verdad, eso no es la verdad. Es la isla, el cilantro salvaje que se fumó Platón. Y estos hombres no le creyeron y decidieron quedarse ahí encadenados. Sí, yo sé que uno puede asociar muchos elementos de aquí con el Evangelio y todo el cuento, pero eso es para hablar del mundo platónico, esto es lo que él llamará el logos. Pero ojo, este logos de Platón no es el logos que se hizo carne del que está hablando Juan. No se va a confundir, no vaya nunca a asociar, porque fue el error de los padres apologetas de la iglesia del segundo y tercer siglo que trataron de coger la filosofía y meterla dentro de la espiritualidad y se tiraron esta historia. Entonces, por eso hemos de volver a la verdad. A esto que llaman misterios, entonces lo utilizan en la teología histórica para decir que los sacramentos son signos visibles que nos revelan los misterios invisibles. Y dicen que el primer sacramento es Jesús. Porque Jesús, que es un... Esto está muy mal. Ojo, esto es el error, esto es el error doctrinal. Que Jesús es el signo visible de Dios, que es el misterio invisible. Eso no lo dice la Biblia, eso está mal. Pero le estoy explicando esto para que entendamos cómo es que opera el concepto de sacramentos. De modo que cuando se toma la copa y se bendice, y se toma el pan y se bendice, en ese momento ocurre un cambio sustancial. De modo que este vino se convierte en la sangre de Jesús y este pan en el cuerpo de Jesús. Y aunque sigue siendo sombra, en realidad es verdad. Y esto es un misterio. Esto es un misterio porque no que, ay, ¿qué pasará? No, esto es un misterio porque esto está dando la sombra, sí, de la verdad. Traté de explicarles en mi chambonería un poco lo que son los sacramentos en el catolicismo. Pero dentro del catolicismo hay tres corrientes. Unas corrientes dicen que estos elementos son signo. Otros dicen que estos elementos son símbolo y otros dicen que estos elementos son una realidad hermenéutica. Le voy a explicar cada cosa para que entienda que esto no es, pero es para que usted... ¿Sabe por qué tengo que explicar esto? Porque en el cristianismo mucha gente está diciendo esto de los 2 mandamientos u ordenanzas del Señor.
Entonces la cosa está de patas arriba. Nosotros no tenemos sacramentos, sino que nosotros obedecemos las ordenanzas del Señor. ¿Usted sabe que eso fue un gran lío en la Reforma? Porque Erasmo de Rotterdam decía que sí había transustanciación. No es Erasmo de Rotterdam, es Zwinglio. Zwinglio decía que había transustanciación. Calvino decía que no había ninguna acción, que no pasaba nada. Lutero decía que aunque no era que se convirtiera en el pan, en todo caso estaba ocurriendo algo ahí espiritual. Como los tres no se pusieron de acuerdo, la Reforma nunca tuvo unidad, sino que hubo iglesia de Zwinglio, hubo iglesia de Lutero y hubo iglesia de Calvino. Por eso esto es tan importante poder entender esto. ¿Qué significa signo? Por ejemplo, yo le expliqué, no sé si lo expliqué la vez pasada. Entonces, signo. Esto es un signo. La tapita de la gaseosa que el hombre le regaló a ella, le dijo, mira, este es el signo de nuestro amor. Y ella tiene esa tapita ahí, la pone en una cadenita y todo el tiempo cuando se acuerda de él toca la cadenita y se acuerda de ese amor. Y en el Transmilenio se sube un ñero, le roba la cadenita y llega la niña llorando a la casa. ¿Pero por qué? No fue una cadena, no le pasó nada. No, es que no ve que ahí estaba la tapita que me regaló mi novio y la mamá va a la cocina y coge otra tapita y le dice, tenga, deje de llorar. ¿Qué dice ella? Esta no fue la que me dio mi novio. Eso es un signo. Como la argolla de matrimonio. Se la roban y ¿qué pasó? Me robaron la argolla. No, pues mándese a hacer otra. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ¿sí? O el cordón umbilical del bebé. Se le pierde. ¿Qué se le perdió? No, se me perdió el cordón umbilical de mi bebé. Ay, pues coja un pedazo de chunchullo y déjelo secar y ahí lo tiene guardado. No, ya no es lo mismo, ya no funciona. Ya no funciona. ¿Sí? ¿Qué es símbolo? Entonces ya lo dijimos también la vez pasada. Entonces la Cruz Roja, entonces todos los lugares donde esté la Cruz Roja, uno sabe que es un lugar de medicina, ¿sí? Y cualquiera puede pintar eso no tiene, es solamente un símbolo, el símbolo de venenoso. Usted sabe que ese era un símbolo de los cristianos y después se volvió de los piratas. Pero es peligroso, peligro, sí, muerte. Ese es un símbolo, ¿sí? Otros dicen realidad hermenéutica. Si todos nos ponemos de acuerdo en que esto es una menta, entonces esto es una menta, no es un marcador. Le vamos a cambiar de nombre, porque todos nos ponemos de acuerdo. Ya no vamos a decir asesinatos, ahora vamos a decir falsos positivos. Listo, se diluyó la cosa. Entonces, porque se formó una... hoy en día los políticos en la semántica, déjenme decirles, eso es sacado del libro de Orwell de 1980. Bueno, entonces... Nosotros ni creemos que la Santa Cena ni el bautismo sean signos, ni creemos que el símbolo, ni creemos que seamos una realidad hermenéutica, sino que lo tomamos es como lo dice la Biblia, que el Señor Jesús ordenó que cada vez que hacemos un discípulo, nosotros hemos de bautizarlo en el nombre de Jesús, porque allí está enterrando al viejo hombre que vivía sin Cristo y se está levantando el nuevo hombre que vive para él. Si no hay eso, no hay vida de fe. Como en el matrimonio. Hasta que no hay ceremonia, no hay matrimonio. No, somos novios, nos damos piquitos, sí, viejo, pero boda no hay. ¿Sí? No hay. Bueno. Entonces nosotros no tenemos sacramentos, muy importante entender eso. No tenemos sacramentos, sino que lo tomamos tal como lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros estamos obedeciendo lo que el Señor ordenó. Hay una particularidad. Fíjese que la Santa Cena se describe tal cual en Mateo, en Marcos y
y en Lucas. Que el Señor tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, que el Señor tomó la copa, la repartió a sus discípulos y dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que se reúnan en memoria de mí. Estaban leyéndonos, Yamilita, lo que nos va a recordar Pablo, que es la versión de Pablo, pero es la misma versión. Sigamos leyendo, por favor. Estamos en 1 Corintios 11. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros recordamos la muerte del Señor Jesús, que estamos en ese pacto. Nosotros recordamos que tenemos esa comunión. ¿Por qué? Porque hacemos la Santa Cena. Pero eso no es un símbolo, no es un signo, no es una realidad hermenéutica, sino que es la verdad. Eso es como cuando la pareja, llega uno a visitar una pareja y dice, ay, ¿quiere ver el video de la boda? Ay, su merced, lo único que le interesa el video de la boda es a usted y a la pareja. Uno le harta eso. 2 horas ahí viendo ahí, ay, mira mi tía Magola, ay, yo no sé. No, eso no. Eso es como cuando uno le invitan a un show del hijo, ay, venga que mi niño va a cantar en, ay, no, por favor, no me invite, no, eso es una porque al único que le parece lindo como canta el hijo es al papá y a la mamá, a nadie, a la abuelita de pronto, y eso. A nadie más, eso es una tortura. Entonces uno ahí viendo el video, pero mire, el video es ¿qué? El video es recordar lo que sucedió realmente. Y el anillo es recordar lo que sucedió realmente. Y la foto, recordar lo que sucedió realmente. Entonces nosotros, cuando estamos haciendo la cena, realmente estamos recordando que un día la sangre de Jesús pagó por nuestros pecados. Eso sucedió hace 2000 años. Pero para nosotros fue el 18 de septiembre del 2007. 18 de septiembre de 2007. Yo no sé cuál es su fecha. Cada uno tiene una fecha. De pronto uno no se acuerda de la fecha, ¿sí? No se acuerda. ¿Qué hacemos si no se acuerda? Ay, no, yo me voy a volver a casar. No tiene que volverse a... No, sucedió. Usted sabe que sucedió. Usted sabe que su vida fue... No sabe que sucedió, su vida no fue transformada. Necesita nacer de nuevo. Necesita entenderlo, necesita vivirlo. Y ojo, si usted no cultiva su matrimonio, ¿sabe qué va a pasar? Se va a acabar. Va a terminar. Por más de que vea las fotos, ya después ve la foto y lo que es que va a poner a chillar. Porque, ay, pero ¿por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Quién te llenó de primaveras esos ojos? Pues porque no hay quien la dejó botada y él lo dejó botado. ¿Y qué pasó? ¿Se olvidaron? ¿Se olvidaron? Porque como eso no es un acto que pasó una vez y chao, sino que es la vida de fe que día a día, ¿qué? Se renueva ese pacto. Día a día se vive ese pacto. Día a día se recuerda, se experimenta, fíjense que no es que se recuerda, sino que se vive. Día a día. Hemos de decirle, Señor, gracias porque tu sangre me lavó, me compró, me liberó, me hizo una nueva criatura. Y sabes que yo quiero comer tu carne, ¿qué es qué? ¿Qué es comer la carne? Juan capítulo 4, no voy a perder 1 Corintios. Juan capítulo 4, versículo 34. Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Eso es el alimento. Beber la sangre y comer su carne. Hemos bebido de la sangre, todos somos salvos. Pero hemos de comer la carne. Hemos de hacer su obra. Hemos de vivir para Él. Y eso va a hacer que nuestra relación se mantenga siempre viva. Siempre en amor. Por eso en algunos lugares llaman esto la comunión. Pero la comunión no es el acto de comer el pan y beber la copa, es la vida de fe.
Lo que pasa es que nosotros cuando estamos tomando la copa volvemos y recordamos en qué estamos. ¿No es importante? Por eso es que le dice la esposa al esposo, oye, dime que me amas. Ay, usted sabe. No, viejo, dígale que la ama. Necesita oírlo. Oye, le dice el esposo a ella, ven y me amas. Ay, usted sabe. No fregues, venga y me ama. Necesita que lo ame. Lo que pasa es que para las mujeres es importante escucharlo. Para los hombres es importante hacerlo. Si el hombre le dice a ella, ay, sí, que la amo. Ella dice, no. Dígame sintiéndolo. Y si él le dice, venga y me ama, dice, bueno, hágale. No, sintiéndolo. La vida de fe se hace ¿cómo? Sintiéndola. Y expresándola. Y viviéndola. Todas las veces que nos reunimos en el culto, esa es la oportunidad preciosa de manifestarle a Él nuestro amor. De tener la comunión, de tener la formalización. Cada vez que estamos llegando a una persona, venga, lo unto de la sangre, coma. Entonces yo estoy viviendo la vida de fe, estoy realizando, estoy formalizando, estoy haciendo, estoy comiendo su pan, y que no es un acto, se dan cuenta que no es un acto simbólico, se dan cuenta que no es un acto de signo, se dan cuenta que no es una realidad hermenéutica, se dan cuenta que no es un sacramento, sino que es la vida de fe y el cumplimiento de la ordenanza que Él envió. Fíjense la particularidad. Juan es quien mejor explica la carne y la sangre, pero Juan lo separa del día de la cena del Señor. ¿Por qué? A veces las cosas que no se dicen más que lo que se dice. ¿Por qué Juan hizo eso? Mire, Juan es el que más especifica lo que Jesús habló esa noche. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos hablando de lo que Jesús dijo, que nos lo relató Mateo en un parrafito. Pero intencionalmente Juan separa el sentido del hecho, para que el hecho pase al plano que tiene que tener y que lo que prevalezca sea ¿qué? El sentido. Entonces Juan se faja. Juan capítulo 6. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre no verá la muerte, sino que la vida está en él. El que come mi carne, bebe mi sangre. ¿Cómo comeremos tu carne? ¿Cómo beberemos tu sangre? ¿Por medio de qué? De mi palabra. Terminemos Corintios y volvemos a Juan. Así pues, cualquiera que come el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Ay, qué bueno como lo dice esa versión, que cada uno debe examinar su propia conciencia, porque ya hemos establecido, yo espero que usted se acuerde, ¿qué es la conciencia? La conciencia es entender que nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados. Y que si usted come el pan y bebe de la copa sin discernir, o sea, sin entender la función del cuerpo y de la sangre, ¿para qué es la sangre? Perdón de los pecados. ¿Para qué es el cuerpo? Libertad para acercarse al lugar santísimo. Sangre, perdón de pecados. Carne, libertad para entrar al lugar santísimo. Como si nunca, confiadamente, entramos confiadamente al trono de la gracia. Si yo no entiendo eso, yo estoy comiendo juicio para mí y bebiendo juicio para mí. En la religión, por eso es que el ecumenismo no funciona. En la religión dicen que si usted no es digno,
no puede comer la copa. Bueno, no, perdón, la copa no se usa, no puede comer el pan. Porque fuera de eso no están los dos elementos. ¿Y saben por qué no están los dos elementos? Porque ellos dicen que en el pan está la sangre, porque como en la carne está la sangre, entonces ahí está la copa. Pero es beba la copa y coma del pan. Primera falla. Pero segunda, si usted no está santo, no puede recibir la sangre ni la carne. Entonces, ¿quién es más loco? ¿El que se cree santo y se la come? ¿O el que se cree indigno y no se la come? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que eso ha trascendido a la iglesia cristiana. Y entonces en la iglesia cristiana dicen, los que sean dignos y estén listos y santos para tomar la cena, pónganse de pie. Y el que no está listo se queda sentado porque el juicio come para sí. Y entonces unos se quedan sentados y otros más tontos se ponen de pie. Porque tengo que estar yo demasiado tonto para creer que por mi propia justicia yo puedo presentarme delante de Dios. Y si yo creo que por mi propia justicia me puedo presentar delante de Dios, estoy tomando por inmunda la sangre del pacto, estoy desconociendo la obra de Jesucristo y estoy tratando de establecer mi propia justicia. Mire conmigo Romanos capítulo 10. Increíble, ¿no? Cómo toda la doctrina se ha colado, la doctrina errada se ha colado en el cristianismo. Versículo Romanos 10, 1 al 4. Ojo, lo que estamos diciendo aquí no es doctrina, lo que estamos diciendo aquí es lo que dice la palabra. Mire. Ese es el problema de la religión. Por eso el ecumenismo no funciona. Porque puede ser que ellos tengan gran celo por Dios. ¿Cómo dice en tu versión? Lo dice muy bien. ¿Ellos tienen qué? Puedo decir esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios. Hacen un gran esfuerzo. Usted puede entender que usted puede hacer un gran esfuerzo para honrar a Dios y estar absolutamente perdido. Por eso dice ahí, mi oración por Israel es para salvación. Yo reconozco que tienen celo de Dios, o sea que hacen un gran esfuerzo para honrarlo. Pero ¿sabe qué? Olvidaron lo más importante. Sigue leyendo ahí donde va. Para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. En lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Esto es lo que Moisés escribió acerca de cómo tener la aprobación a través de la ley. La persona que practica la ley y obtiene vida gracias al mandamiento, pero esto es lo que dice la aprobación por Dios a través de la fe. Ok, entonces, olvidaron lo más importante. Quisieron establecer su propia justicia y se olvidaron de la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Eso es tomar la cena indignamente, o sea, no discernir el cuerpo y la sangre del Señor, no entender que Él lavó nuestra conciencia de obras muertas, que Él nos perdonó, que Él nos limpió, que la única manera para presentarnos delante del Padre es por medio de Jesucristo. De nuevo estoy citando Hebreos. Hebreos es espectacular por eso. Ya, una vez y para siempre. Pónganse los que son santos, quédense sentados los que son indignos. Si dicen, no fregues. Pero ¿cómo nos pasó todo eso? Sigamos leyendo en Corintios.
Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Otra vez desde el anterior, que este está muy bueno, desde el de la conciencia. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien y a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlo por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Ellos se olvidaron, si usted lee anterior lo de Corintios, se olvidaron que esa cena tenía un sentido de recordar la muerte y la resurrección del Señor y la obra del Señor, y empezaron a hacer una fiesta. Miren, la iglesia es tan difícil, porque uno puede olvidar el propósito de la iglesia, y hay unos carteles que colocaron, y yo temo esos carteles, porque nos pueden desviar. Si nosotros no la tenemos clara, ustedes están diciendo, no, la obra de amor del Señor, estamos llevando mercado a los pobres. No, esa no es la obra de amor del Señor. La obra de amor del Señor es llevarles el evangelio, que estamos utilizando ese medio para evangelizar a 4 grupos, pero ojo, que no nos perdamos por eso. Y estamos hablando de las parejas, y que le bese, y que lo quiera, y que le diga, y necesitamos trabajar con las parejas, pero eso no es el evangelio. Pero necesitamos esas herramientas dentro de la iglesia, no dentro del púlpito, no en el día del Señor. Pero ahí sí, ayudémonos como hermanos, pero no en el día del Señor. No como la función de la iglesia. La función de la iglesia es esa. Mire, viejo, venga, tenga la sangre y comas el pan. Entienda la obra de Jesús. Y eso es lo que lo va a cambiar. Eso es lo que lo va a transformar sustancialmente a él. No para que sea un buen marido, sino para que viva para Cristo. Es más, si él vive para Cristo, ¿entiende? Seguramente que es un buen marido. Si no entiende, es un sinvergüenza con o sin Cristo. Hay gente que es buenos maridos con o sin Cristo. Fíjese que de eso no depende. Pero bueno, ayudamos a la iglesia para que la iglesia tenga otros elementos también para que la gente no esté ahí. Pero hemos de discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Volvamos a Juan. Estamos en Juan capítulo 6, sí. Versículo 35 y 36. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije a ustedes, no creen aunque me han visto. Ojo, ¿se acuerdan Dios de comer panes y peces? Y ellos están pensando en el hambre y en la sed física, pero Él está diciendo, no. Yo les estoy hablando de un hambre espiritual y les estoy hablando de una sed espiritual. Juan, el Evangelio de Juan, todo el tiempo estará hablando de eso. Ustedes están ciegos, ustedes no ven, pero está hablando de la ceguera espiritual. Con la mujer samaritana, dame de beber. Si tú le dices que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Está hablando de la sed espiritual. Todo el tiempo está hablando de eso. Ustedes están muertos, ustedes no ven, ustedes están sordos, ustedes no quieren oír, todo el tiempo está hablando de las cosas espirituales que no son símbolo. El gran error en la religión es que nosotros estamos pensando que todavía la vida de fe tiene ritos y símbolos y signos. Y fíjese que ahí dice, en el versículo 26, Yamile. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Entiende que las señales son las obras que Jesús hizo? Los signos. Hágase la señal de la Santa Cruz y no le va a pasar nada. No, eso no es la señal de la Santa Cruz. La señal de la cruz es que Jesús murió y ¿qué? Y resucitó, y la muerte no lo pudo retener. Esa es la señal, ese es el signo. Pero no es que persígnese para que no le pase nada. Claro que los cristianos muy sabiamente ya no se persignan. Ahora dicen, la sangre de Jesús tiene poder.
y entonces ahora se botan ahí por él. No pasan por el puente peatonal. No, cúbrase con la sangre de Jesús y pasemos rápido. No fregues. ¿Cambió entonces la señal de la cruz por la sangre de Jesús? No. La sangre de Jesús nos limpió. ¿En dónde? En el Espíritu. Mire, eso es tan real que los demonios lo ven y ahí mismo retroceden. Eso no es una cosa intelectual, no es una cuestión mística, no es un misterio. El misterio, cuando habla Pablo, el misterio es que la revelación de Dios ya se nos dio por medio de Jesucristo. Ya no hay misterios en la vida de fe. Y entonces dice que ustedes vieron la señal. ¿Cuáles fueron las señales? Multiplicar los peces, levantar al cojo, darle vista al ciego, resucitar a los muertos. Dice versículo 27. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Porque Dios dice, a este señaló, Dios ha puesto su sello. Esa es la realidad visible de Dios. Fíjese que no es un símbolo, fíjese que no es un signo, sino que es Dios mismo que se presentó. Él no es un sacramento, Él es Dios hecho hombre. Él es el que tiene el sello de aprobación, es el que está ejecutando la obra, la única obra que nos podía salvar. Y por eso Él es el único que puede darnos palabras de vida, Él es el único que puede darnos el alimento espiritual que es ¿qué? Su palabra. Su palabra. Sigamos leyendo, versículo 28. 36. De 35 y 36. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Versículo 46 y 47. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. El que cree en mí tiene, les aseguro, dice de cierto, de cierto. O sea, esa es la palabra de Jesús. Y fíjense cómo es este cuento de la vida eterna. La vida eterna no es algo que dice, sino que la vida eterna es lo que se experimenta. Es una realidad, es la verdad. Es que no dice, mire, a usted lo ama su mamá, ay, yo no sé, pero yo sí tengo vida eterna. Uno no sabe, va seguro la mamá, no. Mamá nunca te falla, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ¿saben qué estamos seguros? Tenemos la vida. Eso es como un ladrillo, como si nos hubiéramos tragado un ladrillo, ahí está, eso no nos lo quita nadie. Lo vamos a matar por eso, máteme viejo, yo tengo la vida eterna. Usted es tonto, entonces ¿usted qué está haciendo? ¿Y usted es capaz de dejarlo todo por eso? Sí. ¿Por una cosa que no ve? No, es que no la vi con estos ojos, la vi con el Espíritu. No lo comí con esta boca, lo comí con el Espíritu. No lo bebí con esta boca, lo bebí con el Espíritu. No lo escuché con este intelecto, sino que fue con el Espíritu. Y eso es tan real, que yo estoy dispuesto a dar toda mi vida por eso. ¿Entiende por qué una persona no es capaz de dar la vida? Porque no ha nacido de nuevo. Porque no lo ha entendido. O si no, porque está dejando que el amor se apague. ¿Qué nos pasó? Cuando estaba enamorado de novio, entonces, eso le compraba regalitos cada rato. La invitaba al cine, la llevaba a comer. Pero ahora, usted sabe, no, usted sabe no. Imagínense nosotros diciéndole a Dios, ay Dios, perdóneme, pero usted sabe, yo no puedo congregarme, no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no diezmo ni ofrendo, no vivo la vida de fe, pero usted sabe. ¿Sabe qué sabe Dios? Que usted es un malvado y que se está apartando de Él. Eso es lo que sabe Dios. Sabe Dios que usted levantó ídolos en su corazón. Sabe Dios que usted no le está entregando el primer. Eso sí lo sabe Él. A Él sí no le podemos engañar.
A él no es como sí, le están golpeando y sí, pero lo amo. No. Y fíjense, la cena no media el evangelio para los incrédulos. ¿Se dio cuenta? La Santa Cena no es para los incrédulos. La Santa Cena media el evangelio para los que creemos en Dios. Y todas las veces que comemos ese pan y bebemos esa copa, nosotros estamos anunciando para nosotros mismos la muerte del Señor, la obra de Jesucristo, la vida de fe. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad, y gracias que nosotros podemos formalizar la fe, que no es una cuestión filosófica, sino que es la vida real, Jesús. Y más que la vida real, Señor, es la vida espiritual, trascendente y poderosa. Ayúdanos, Jesús, para que jamás el primer amor se apague. Ayúdanos, Señor, para que nosotros vayamos creciendo de fe en fe, de gloria en gloria, Señor. Y que cada vez nosotros te amemos más y podamos experimentar más tu amor, conocerlo más, crecer en el conocimiento de ese amor, Señor. Aunque nunca lo vamos a terminar de conocer, en la eternidad estaremos cada vez avanzando más en eso. Ayúdanos a vivir esta vida, Señor, porque sin ti es imposible, sin ti no se puede. Ayúdanos a que vivamos la vida de fe con poder, en victoria, Señor. Que en nuestro interior corran los ríos de agua viva. Gracias por lo que tú nos has dejado para vivir la vida de fe. Son elementos importantísimos, Señor. Entonces, que cada vez que celebremos la cena, que comamos el pan y bebamos de la copa, estemos anunciando tu muerte, Señor, tu obra, tu vida, tu sangre que nos pagó los pecados y tu carne que nos permite la entrada al trono de la gracia. Llévanos con bien ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.